La planificación es un paso importante en la creación de una base de datos exitosa. Antes de comenzar a crear la base de datos, es importante tener una comprensión clara de los requisitos y objetivos de la base de datos. Aquí te presento algunos pasos clave para la planificación de tu base de datos. 1. Identificar los objetivos. El primer paso en la planificación de una base de datos es identificar los objetivos de la misma. ¿Para qué se usará la base de datos? ¿Qué datos se almacenarán en la base de datos? ¿Quiénes serán los usuarios de la base de datos? 2. Identificar los requisitos. Después de identificar los objetivos, debes identificar los requisitos específicos de la base de datos. Esto incluye los tipos de datos que se almacenarán, los informes que se generarán, los formularios que se utilizarán para ingresar y editar datos, y cualquier otra funcionalidad requerida. 3. Identificar las relaciones de datos. Es importante identificar las relaciones de datos entre las diferentes entidades o tablas que se almacenarán en la base de datos. ¿Qué campos estarán relacionados entre sí? ¿Cómo se relacionarán las diferentes tablas? 4. Establecer las normas de nomenclatura. Es importante establecer normas de nomenclatura consistentes para los nombres de las tablas, campos y otros objetos de la base de datos. Esto ayudará a garantizar que la base de datos sea fácil de entender y mantener. 5. Determinar el volumen de datos. Es importante determinar la cantidad de datos que se almacenarán en la base de datos. Esto te permitirá seleccionar la tecnología de base de datos adecuada y asegurarte de que la base de datos tenga suficiente capacidad para manejar los datos. 6. Identificar los requisitos de seguridad. Es importante identificar los requisitos de seguridad para la base de datos. ¿Quiénes tendrán acceso a la base de datos y a qué datos específicos tendrán acceso? ¿Qué niveles de seguridad se requieren? 7. Identificar los requisitos de rendimiento. Finalmente, debes identificar los requisitos de rendimiento para la base de datos. ¿Cuántos usuarios estarán accediendo a la base de datos al mismo tiempo? ¿Cuál es el tiempo de respuesta esperado? ¿Qué requisitos de hardware y software se necesitarán para asegurar que la base de datos funcione de manera óptima? Siguiendo estos pasos, puedes asegurarte de que tu base de datos sea diseñada para cumplir con tus requisitos específicos y objetivos de negocio. La selección del software de gestión de base de datos es un paso crucial en la creación de una base de datos. Hay muchas opciones de software disponibles, cada una con sus propias características y ventajas. Aquí te presento algunos factores a considerar al seleccionar un software de gestión de base de datos. 1. Requisitos de la base de datos. El primer factor a considerar es si el software de gestión de base de datos es compatible con los requisitos de tu base de datos. Por ejemplo, si necesitas almacenar grandes cantidades de datos, es posible que desees seleccionar un software que tenga un alto rendimiento y capacidad de almacenamiento. 2. Costo. El costo del software es un factor importante a considerar. Algunos software de gestión de base de datos son de código abierto y gratuitos, mientras que otros requieren una licencia o suscripción pagada. Es importante evaluar los costos a largo plazo, incluyendo el mantenimiento y soporte técnico. 3. Facilidad de uso. La facilidad de uso del software de gestión de base de datos es importante para garantizar que los usuarios puedan ingresar y recuperar datos fácilmente. La interfaz de usuario del software debe ser intuitiva y fácil de navegar. 4. Escalabilidad. Es importante seleccionar un software de gestión de base de datos que sea escalable. La base de datos debe poder manejar el crecimiento futuro de los datos sin afectar el rendimiento o la estabilidad del sistema. 5. Seguridad. La seguridad de los datos es crucial en cualquier base de datos.
Es importante seleccionar un software de gestión de base de datos que tenga medidas de seguridad robustas para proteger los datos almacenados en la base de datos. 6. Soporte técnico. Es importante seleccionar un software de gestión de base de datos que tenga un buen soporte técnico. Si surgen problemas con la base de datos, es importante tener acceso a soporte técnico para resolver problemas y garantizar que la base de datos siga funcionando correctamente. 7. Comunidad de usuarios. La comunidad de usuarios es importante para obtener soporte adicional y recursos en línea. Es importante seleccionar un software de gestión de base de datos que tenga una gran comunidad de usuarios activos que puedan proporcionar orientación y soporte adicional. Al considerar estos factores, puedes seleccionar el software de gestión de base de datos adecuado para tu base de datos. Para crear una estructura de tabla en una base de datos, debes seguir los siguientes pasos. 1. Identificar las entidades y relaciones. Primero, debes identificar las entidades que se almacenarán en la base de datos y cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, si estás creando una base de datos para una empresa, es posible que tengas entidades como clientes, productos y pedidos. Identifica las relaciones entre estas entidades, como el hecho de que un cliente puede realizar varios pedidos y un pedido puede contener varios productos. 2. Crear una tabla para cada entidad. Crea una tabla para cada entidad identificada en el primer paso. Cada tabla debe tener un nombre que describa la entidad. Por ejemplo, una tabla de clientes puede llamarse clientes y una tabla de pedidos puede llamarse pedidos. Cada tabla debe tener un identificador único, llamado clave primaria, que identifique de manera única cada registro en la tabla. 3. Definir los campos de la tabla. Define los campos que se almacenarán en cada tabla. Los campos deben representar las características o atributos de cada entidad. Por ejemplo, una tabla de clientes puede tener campos como nombre, dirección y correo electrónico. Una tabla de pedidos puede tener campos como fecha de pedido, fecha de envío y estado del pedido. 4. Definir el tipo de datos de los campos. Para cada campo, debes definir el tipo de datos que se almacenará. Los tipos de datos comunes incluyen cadenas de caracteres, números y fechas. También es posible que desees definir restricciones para los datos, como la longitud máxima de una cadena de caracteres o el valor mínimo y máximo de un número. 5. Definir las relaciones entre las tablas. Si hay relaciones entre las tablas, debes definirlas. Por ejemplo, si un pedido puede contener varios productos, puedes crear una tabla separada para los productos y agregar un campo de clave foránea a la tabla de pedidos para relacionar los productos con los pedidos. 6. Crear índices para la tabla. Si tienes campos que se usan con frecuencia en consultas, es posible que desees crear índices para la tabla. Los índices mejoran el rendimiento de la base de datos al permitir que las consultas se ejecuten más rápidamente. Siguiendo estos pasos, puedes crear una estructura de tabla para tu base de datos. Es importante revisar y probar la estructura de la tabla para asegurarte de que cumpla con los requisitos de tu base de datos y que los datos se almacenen de manera eficiente y precisa. 1. Crear campos y definir tipos de datos. Debes crear los campos que deseas almacenar en la base de datos. Cada campo debe tener un tipo de datos asociado que defina el tipo de información que se almacenará en ese campo. Por ejemplo, un campo de fecha tendría un tipo de datos de fecha, mientras que un campo de texto tendría un tipo de datos de texto. 2. Establecer relaciones. Si tu base de datos incluye múltiples tablas, debes establecer relaciones entre ellas. Esto se hace mediante la creación de claves primarias y claves foráneas. 3. Cargar datos. Después de crear la estructura de tabla, debes cargar los datos en la base de datos.
Esto se puede hacer manualmente o mediante la importación de datos desde otro archivo o sistema. 4. Configuración de permisos. Es importante configurar los permisos adecuados en la base de datos para garantizar que solo las personas autorizadas puedan acceder a ella. Prueba y mantenimiento. Una vez que hayas creado la base de datos, debes probarla exhaustivamente para asegurarte de que funciona correctamente. También debes realizar un mantenimiento regular para asegurarte de que la base de datos funcione correctamente y sea segura. Para seguir viendo contenido, dar un me gusta y suscríbete a nuestro canal.